Imagínate que llevas años imprimiendo en 3 dimensiones, que ya conoces cada clic del extrusor, cada olor de filamento caliente, cada hora de postprocesado pintando a mano una miniatura que quedó gris como el cemento, y de repente aparece algo que promete acabar con todo eso de un golpe. Más de 500.000 colores reales, degradados imposibles, transparencias que parecen sacadas de una película, y soportes que se disuelven simplemente con agua, sin IPA, sin lijado, sin pincel. Si esto te llama la atención, suscríbete al canal AI 3D y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque en este canal cubrimos tecnología de impresión tridimensional antes de que llegue al mainstream. Para entender por qué esta máquina ha generado tanto ruido en cuestión de semanas, primero tienes que entender cuál es el problema que lleva décadas sin resolverse en el mundo del maker. El color en impresión 3 dimensiones ha sido siempre una mentira bonita. Los que llevamos tiempo en esto lo sabemos. Tienes dos opciones reales: o imprimes en FDM con varios filamentos y consigues cambios de color bastante bruscos, casi sin degradados, o te vas a resina monocolor y luego pasas horas pintando a mano. Ninguna de las dos opciones te da algo que puedas llamar color real de manera automática, hasta ahora. Ese no es un éxito de Kickstarter, eso es una explosión. Y cuando algo explota así en nuestra comunidad, hay que mirarlo con lupa, porque puede ser lo mejor que le ha pasado a la impresión en color de escritorio en décadas, o puede ser otro caso de hardware que prometió el cielo y desapareció con el dinero de miles de personas. Y yo tengo datos suficientes para mostrarte los dos lados de esta historia. La tecnología central de la QV2A se llama material jetting y funciona de manera radicalmente distinta a todo lo que has usado antes. Olvídate del extrusor que funde plástico, olvídate de la cuba de resina donde se cura capa por capa. Aquí lo que tienes son cabezales de impresión similares en concepto a los de una impresora de papel de alta gama que depositan gotitas de resina fotopolimérica curadas al instante con luz UV. Pero la clave no está solo en cómo deposita el material, sino en cómo mezcla el color. El sistema trabaja con un modelo de color basado en CMYK Blue, cian, magenta, amarillo y blanco, más un canal adicional para resina transparente más el material de soporte soluble. 6 canales en total mezclados a nivel de gota individual. Lo que eso significa en la práctica es que el color no se aplica en la superficie como una pintura, el josita dentro de la propia estructura del objeto integrado gota a gota durante el proceso de impresión. Por eso los degradados son suaves, por eso las transparencias funcionan, por eso no hay líneas de color visibles entre zonas de diferente tono. Las especificaciones técnicas que declaran son: resolución de 720 x 2880 dpi, altura de capa de 30 micras, volumen de impresión de 200 x 160 x 80 milímetros. Ese volumen es uno de los puntos más comentados entre los backers, y luego volvemos a eso. Y el postprocesado es donde esta máquina tiene uno de sus argumentos más fuertes. Los soportes que usa son solubles en agua, no necesitas IPA. No necesitas lijado, no necesitas nada más que agua, preferiblemente con una cuba de ultrasonidos. Y los soportes desaparecen. Para alguien que ha pasado noches enteras limpiando soportes de resina con IPA y guantes, eso es un cambio de paradigma. Y si estás pensando que esto es demasiado bueno para ser verdad, no cambies de canal porque en unos minutos vamos a ver exactamente qué dice la comunidad de backers reales sobre todo esto, y algunas de esas preguntas no tienen respuesta todavía. Una de las características que más ruido ha generado en redes sociales no es ni el color ni los soportes, es el módulo de inteligencia artificial integrado en el software Simba Slicer, FUER. Y tiene mucho sentido que sea así, porque resuelve uno de los mayores cuellos de botella de la impresión en color avanzada, la generación del modelo tridimensional con textura. Hasta ahora, si querías imprimir algo con color real y detalle, necesitabas o bien comprarlo en un marketplace con texturas ya aplicadas, o bien dominar Blender, ZBrush o algún software de modelado profesional para poder hacer el unwrapping de UV y aplicar las texturas tú mismo. Esa barrera técnica excluye a la mayoría de usuarios. Lo que propone iNew 3D es diferente. Su módulo de IA permite subir una fotografía, una ilustración o incluso texto descriptivo, y el sistema genera automáticamente un modelo 3D listo para imprimir, con texturas de color incluidas. Las primeras 100 generaciones son gratuitas. A partir de ahí el coste es de aproximadamente $0,07 por modelo generado.
Varios usuarios en los comentarios de la campaña han mostrado casos de uso muy concretos que ilustran perfectamente quién puede beneficiarse de esto. Un backer cuenta que lleva años imprimiendo miniaturas para su mesa de Dungeons and Dragons y pintándolas a mano, y que esto le permitiría generar figuras de sus personajes directamente desde una descripción. Otro usuario menciona que ha usado CG Dream y Meshi para generar el modelo de su personaje de rol y exportarlo en OBJ con textura, y pregunta si el flujo es compatible. La respuesta del fabricante confirma que el formato OBJ con mapas V y archivos de textura es compatible directamente con el slicer. Pero también aparece algo interesante. Para un STL básico sin textura, el software solo permite asignar colores sólidos por zonas. Para patrones complejos o degradados detallados desde un archivo propio, necesitas preparar el modelo en software externo antes de importarlo. Ese matiz es importante. No todo fluye mágicamente desde cualquier archivo. Y lo que te voy a mostrar a continuación sobre los números reales de la campaña y lo que dicen quienes han invertido casi $8.000, va a cambiar cómo ves esto. Quédate porque lo más interesante y lo más polémico está a punto de comenzar. Dale al like si ya estás viendo que este análisis va más allá de lo que has leído en ningún artículo. Vamos a hablar de números reales porque es donde esta historia se vuelve todavía más interesante. La campaña de eNew 3D en Kickstarter se llama oficialmente eNew 3D The Desktop Full Color 3D Printer with AI Modeling. El objetivo inicial era $100.000. Lo superaron en pocas horas desde el lanzamiento. En el momento de este análisis, la cifra comprometida supera el $1.400.000, con más de 1.400% del objetivo cubierto. Para contextualizar, eso coloca esta campaña entre las más exitosas del sector de impresión 3D en los últimos años. El precio de acceso temprano especial, la recompensa Super Early Bird, se sitúa alrededor de $7.199. El precio de venta al público previsto es de $9.999. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa mental, porque estamos hablando de que alguien está apostando casi 8.000 euros de media por una impresora de una empresa que aún no tiene base instalada de usuarios reales, de la que no existen reviews independientes todavía, y cuyas demos han sido producidas por el propio fabricante. Artículo. La prensa especializada ya cubre la máquina. All 3DP, Voxel Matters, Fabaloo, 3D Printing Journal. Hay incluso un artículo en español en Foro 3D. El artículo de Fabaloo es especialmente interesante porque es el más crítico y habla abiertamente del historial de campañas de hardware en impresión 3D que no han cumplido sus promesas. No voy a decir nombres de campañas anteriores fallidas, pero si llevas tiempo en esto ya sabes exactamente a qué me refiero. El ecosistema de materiales es propietario, las resinas de color, el material de soporte soluble, los cabezales, todo depende de eNew 3D y de su proveedor. El precio del pack de resinas está fijado actualmente en $239 por 6 botellas de 1000 gramos cada una. Y aquí viene un dato que el propio fabricante ha confirmado en los comentarios de la campaña: para imprimir 100 gramos de pieza terminada consumes aproximadamente 150 a 200 gramos de material en total, de los cuales el 80% corresponde a soporte y resina blanca. Eso significa que el coste de consumibles puede ser significativo a largo plazo dependiendo del volumen de producción que hagas. La PEQ nos dice la temperatura de deflexión del material. Los datos técnicos que el fabricante ha publicado indican resistencia a tracción de entre 30 y 45 megapascales. Módulo de tracción de entre 1500 y 2000 megapascales, y temperatura de deflexión al calor de entre 50 y 55 grados Celsius. Para usos de interior decorativos o de coleccionismo eso es suficiente. Para piezas funcionales sometidas a temperatura o esfuerzo mecánico hay que tener expectativas ajustadas. Y lo que te voy a contar ahora es lo que más me ha llamado la atención de toda la investigación, porque los propios backers, las personas que ya han puesto el dinero, están haciendo preguntas muy incómodas que todavía no tienen respuesta completa. He revisado cientos de comentarios reales de la comunidad de backers y he seleccionado los más relevantes para este video, porque creo que son el termómetro más honesto de lo que realmente preocupa a quienes ya han invertido en esta campaña. Y los patrones son claros. El primero, y quizás el más repetido, la ausencia de reviews independientes. Un usuario llamado Danail escribe literalmente que compraría la máquina de inmediato si eNew 3D la enviase a CNC Kitchen para que la probara. Otro usuario añade que haría lo mismo si se la
la enviaran a Justin's Kitchen, otro backer comercial, que ha invertido cerca de $8.000, dice explícitamente que está nervioso porque las demos son de baja resolución y que YouTube no es responsable de comprimir los vídeos a 480 píxeles en 2026. Y tiene razón. Si tu producto puede imprimir a 720 por 2880 dpi, publicar demostraciones en 480p levanta sospechas. La respuesta oficial de iNew 3D ante estas críticas es que YouTube comprime automáticamente los vídeos. Pero como el propio usuario señala, sus vídeos personales de YouTube están en 4K. La compresión no es excusa. Esto es un punto de transparencia que la empresa necesita resolver urgentemente si quiere mantener la confianza de sus backers. El segundo patrón. El tamaño del volumen de impresión. 200 por 160 por 80 milímetros. Para quien imprime figuras a escala completa, decoración o prototipos grandes, ese volumen es limitado. Una backer llamada Sadekie pregunta directamente por qué la cama de impresión es tan pequeña cuando la máquina tiene el tamaño que tiene. La respuesta técnica del fabricante es que la QC2A es un sistema de 5 ejes y que la estabilidad mecánica requiere ese formato. Menciona que en el futuro habrá versiones más grandes. Pero en el Kickstarter actual, lo que compras es eso, 200 por 160 por 80 milímetros. El tercer patrón, y este es muy relevante para una parte importante de la audiencia de este canal, la escala mínima de impresión. Hay varios backers que hacen miniaturas de rol a escala 32 milímetros. Otros que trabajan en escala 1 a 87, que son figuras de 20 a 21 milímetros de altura, y uno que menciona escala Z, que es 1 a 220. Nadie ha recibido todavía una respuesta definitiva con pruebas visuales de que la QC2A puede imprimir con detalle a esas escalas. El fabricante ha prometido demostraciones, pero a la fecha de este análisis no están disponibles. El cuarto patrón, velocidad. Un backer pregunta si todos los trabajos tardan 12 horas o más. No existe ningún vídeo oficial que muestre una prueba de velocidad. El fabricante no ha respondido a esa pregunta concreta de manera pública y directa. Para quien viene de FDM acostumbrado a objetos pequeños en 2 o 3 horas, o de resina MSLA en 30 minutos, el silencio sobre este punto es llamativo. El quinto patrón, disponibilidad de consumibles post-campaña. Han pregunta si las resinas estarán disponibles en su propio sitio web o en Amazon. Oliver pregunta por el precio del material de soporte específicamente. La respuesta del fabricante confirma que habrá opciones de compra individual de botellas y que el material de soporte y la resina blanca suponen el 80% del consumo total, pero no hay confirmación de distribución en plataformas de terceros, lo cual implica dependencia total del proveedor para el mantenimiento de la máquina. Todo esto junto pinta un cuadro que tienes que evaluar con cuidado si estás pensando en invertir. Y lo mejor está justo ahora, el veredicto honesto. Si este análisis te está resultando útil, dale al like ahora, es gratis, lleva 2 segundos y le dice al algoritmo que este tipo de contenido tiene valor. Y suscríbete a AI 3D para no perderte el seguimiento de esta campaña. Vamos a ser honestos y directos. Porque este vídeo no es un anuncio de iNew 3D ni tampoco es un vídeo en contra de su campaña. Es un análisis técnico y de comunidad basado en datos reales y mi obligación es darte tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra. Empecemos por lo que emociona. La tecnología de material jetting en sí misma es real, no es una promesa inventada. Existe en equipos industriales desde hace décadas. Si iNew 3D ha logrado escalarla a un formato de escritorio por debajo de los $10.000, eso sería genuinamente revolucionario para estudios de diseño, educación, creadores de contenido de coleccionismo y pequeños negocios que necesitan piezas a color sin pipeline de pintura. El flujo de IA al no modelo 3D impresión es potencialmente transformador para usuarios sin formación técnica en modelado. Si funciona como prometen, democratiza la creación de objetos personalizados a color de una manera que hasta ahora era inaccesible. Los casos de uso mencionados por la comunidad son fascinantes. Figuras de personas reales para coleccionismo, miniaturas de personajes de rol generadas desde descripción, modelos médicos a color desde archivos de resonancia, maquetas arquitectónicas. Los soportes solubles en agua son un argumento fuerte, real y técnicamente verificable. El material jetting con soporte de cera o polímero soluble existe en los sistemas industriales y funciona. Si lo han replicado aquí, el postprocesado pasa de ser 1 hora de trabajo a 5 minutos de baño en agua. Eso es significativo. Ahora los argumentos que piden cautela. Primero, no existe todavía ningún review independiente de una unidad real en manos de un tercero verificable. Toda la evidencia visual proviene del fabricante. En hardware de Kickstarter eso es un riesgo estándar, pero a este precio es un riesgo mayor que en una impresora de 100 euros. Segundo,
Los vídeos de demostración tienen calidad visual baja para un producto que presume de resolución altísima. Esto puede tener explicación técnica, pero el patrón, combinado con la lentitud en responder preguntas concretas, genera desconfianza legítima entre backers que han invertido cantidades significativas. Tercero, el coste total de propiedad incluye consumibles propietarios de precio no trivial, dependencia de un único proveedor para cabezales y materiales, y un sistema de mantenimiento que el propio fabricante describe como automatizado pero que no ha sido validado en condiciones reales de uso doméstico extendido. Cuarto, el volumen de impresión de 200 por 160 por 80 milímetros limita los casos de uso para objetos de tamaño medio o grande. Para quien necesita imprimir piezas mayores, este no es el equipo adecuado en esta versión. Entonces, ¿para quién tiene sentido esta máquina? Para estudios de diseño o arquitectura que necesiten prototipos a color sin proceso de pintura y que trabajen con objetos de tamaño contenido. Para educación en centros que quieran mostrar modelos anatómicos, históricos o científicos en color realista. Para creadores de contenido de coleccionismo, figuras personalizadas o miniaturas de rol que quieran escalar producción sin depender del pincel. Para pequeños negocios de figuritas personalizadas, recuerdos de boda, miniaturas de personas reales, donde el coste de producción por pieza puede repercutirse en el cliente final. Para el maker doméstico que imprime por hobby con presupuesto ajustado, esta máquina en su versión actual no está pensada. Hay alternativas más accesibles tecnológicamente para ese perfil. Y para quien está pensando en hacer un plitch, si lo haces, hazlo con plena conciencia de que estás en la fase más temprana posible de un hardware de una empresa sin historial público en este segmento. El potencial es enorme. El riesgo también es real, y esas dos cosas pueden coexistir. Personalmente, esta es de las tecnologías que más me ilusiona seguir de cerca en los próximos meses. Si iNew 3D cumple sus plazos y sus especificaciones, y si aparecen reviews independientes que confirmen la calidad de impresión en escala real, puede cambiar el panorama del color en impresión 3D de escritorio de manera definitiva. Si no los cumple, habremos aprendido otra lección importante sobre el riesgo del hardware por financiación colectiva. En cualquier caso, desde AI3D, vamos a seguir esto de cerca. Cuando lleguen las primeras unidades a revisores independientes, haremos el análisis completo. Y si en algún momento la comunidad consigue poner una de estas máquinas en manos de alguien verificable, ese vídeo lo tienes aquí. Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Invertirías en esta campaña? ¿Qué pieza imprimirías primero si tuvieras la QC2A? Porque la comunidad internacional de backers ya ha dado sus respuestas, y son bastante creativas. Desde modelos de personas reales para coleccionismo hasta motores de turbofan con corte transversal mostrando piezas internas, pasando por calaveras de Día de Muertos, miniaturas de Warhammer 40K o escenas completas de Pokémon con transparencias. La imaginación de esta comunidad no tiene límite. Si quieres seguir el mundo de la impresión 3D y la tecnología que viene, suscríbete ahora a AI3D, activa la campanita y no te pierdas el siguiente vídeo. Cubrimos las novedades de Bambu Lab, Snapmaker, Prusa y todo lo que está por llegar antes de que llegue a ningún otro canal en español. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sigue imprimiendo.